Bienvenidos a Misterios de Liderazgo, los abogados del diablo. El podcast que desmonta mitos, astracanadas y tonterías sobre el liderazgo. Presentado por Juan Carlos Cubeiro y Jaime Guibelalde. Saludos misteriosos a los amantes del liderazgo. Saludos, Jaime. Empezamos. Hoy vamos a hablar de un tema... Muy interesante. ¿Cómo no? Vamos a ver, hoy vamos a tratar un tema que por más manido no deja de ser enormemente importante. Es un líder, nunca deja de comunicar. Bueno, manido es manido, manidísimo. Y tan manido. Bueno, hay un montón de frases asociadas a esto. Lo que no se comunica no existe. Lo que no Siempre estás comunicando. Lo que no comuniques tú ya lo comunicarán otros. ¿Qué es la comunicación para un líder, Juan Carlos? Bueno, la comunicación para un ser humano es la acción en común. La etimología es preciosa porque es poner en común cosas. También te puedes hablar a ti misma o a ti mismo, pero bueno, para un líder es esencial porque si hemos dicho que un líder viene, en lo de Warren Bennis, un guía turístico comunica cuando te está vendiendo la idea de ir a Salamanca o a Caracas, donde sea. Cuando hace equipo contigo, porque te pregunta, se interesa, qué es lo que te puede gustar, no te puede gustar, etcétera. Y luego cuando impacta en términos de motivaciones y genera entusiasmo. Siempre es comunicación. Oye, pero es verdad, Juan Carlos, que en nuestra experiencia profesional hemos visto montones de veces buenos gestores que no sabían comunicar, que no sabían... Claro, porque son mundos complementarios, la gestión y el liderazgo. Se puede ser una buena líder o un buen líder sin comunicar bien. Se puede, por ejemplo, hay líderes introvertidos, Vicente del Bosque, en el mundo del fútbol, seleccionador. Pero comunica español, de otra manera. Pero comunica de otra manera. Ese es el punto. Es decir, la introversión no quiere decir que no comuniques, simplemente que lo haces guardándote la energía en lugar de explayándola. Bueno, son códigos diferentes. Aprovechamos y soltamos ahí una perla, que seguramente que lo habrás leído, El poder de los introvertidos. Sí, que es un libro formidable, en fin, que desmonta montones de mitos y leyendas sobre los introvertidos, como si fuesen un poco peores que la gente que es expansiva. Exacto, no hay ningún rasgo de personalidad, bueno, el que uno fuera psicópata, es decir, tuviera empatía cero, pero entonces sería buen líder, claro. Oye, ¿qué tiene que ver la comunicación con la generación de emociones en los demás? Porque al final todo esto de la comunicación va mucho de inspirar a los demás, de movilizarlos, de que se sientan parte de algo. ¿Qué tiene que ver la comunicación con la generación de emociones en nuestros equipos? Bueno, ahí has dicho dos palabras muy importantes. Primero, ¿qué es una emoción? Emoción, que viene de emocio, movimiento en latín. Dinamización, por tanto, es una reacción que tiene nuestro cerebro que apenas dura 90 segundos. Es una reacción muy corta. Un estado de ánimo es más prolongado, evidentemente, pero una emoción, ¿qué suele generar una emoción? Pues precisamente algo que se ha comunicado, positivo, negativo, verbal, no verbal, como decíamos, pero al final es lo que comunicamos, lo que nos comunican otros, lo que genera nuestras emociones. Y luego has hablado de inspirar, que es tomar aire, y de ahí viene espíritu también. Lo espiritual no tiene por qué ser religioso o institucional, espiritual es trascendente. Trascendente. Y eso lo que significa es que cuando comunicamos determinadas cosas, sobre todo cuando nos emociona, la emoción genera un contagio emocional y es la manera de comunicar más efectiva. Oye, ¿cuánto debe pesar la comunicación en la agenda de un líder? Y esto es importante, Juan Carlos, porque yo creo que muchas veces pues, la gente que lidera pues, se escuda o nos escudamos en oye, es que no tengo tiempo, es que no me da tal cual, es que se me ha pasado. ¿Cuánto debe pesar la comunicación? ¿Qué porcentaje, si quieres que te lo pregunte así a lo bestia, debe ser en la agenda de un líder? El 120%, siempre estás comunicando. ¿Y eso qué es lo que es? Lo que... A ver, ¿por qué decimos esto, Jaime? Pues porque a veces hay directores y directoras de comunicación que lo que se preocupan es de proteger al líder y no le puedes proteger, tienes que mostrar la vulnerabilidad, evidentemente, sin ser suicida, sin ser hostil. Sí, pero tiene algo de autenticidad y de un poquito de transparencia. Cuanto más se habla de la comunicación y de la imagen de líderes, más importante es la autenticidad, que es la coherencia entre, lo hemos dicho alguna vez, lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces, y que se nota, sobre todo las nuevas generaciones, te lo notan en todo, te notan realmente cuando estás en pánico y te estás defendiendo mal, o cuando estás relativamente expansivo y disfrutando, por ejemplo, de una cena de Navidad como algo entre colegas, entre amigos, y repito, de logro, de celebración, ¿no? Totalmente, y desde
desde ahí hasta la vanidad extrema, que hemos conocido también casos que se rodeaban de gente para ensalzar la figura del, en fin, de lo del líder me parece casi una broma, del gran jefe, todo lo que tiene que ver con la presencia en redes sociales. Conocemos algunos casos, Juan Carlos, en los que sabemos que los empleados de una gigantesca compañía, en este caso era también una multinacional francesa, cuando el presidente publicaba en redes sociales, estamos hablando de una compañía de 1.000 empleados directos y muchos más indirectos, y cuando publicaba tenía pues 12 clics, quiero decir, dicho de una forma un poco... Nos van a declarar la guerra, los galos. Un poco ligera. Los empleados se vengaban de su presidente no haciéndole desde el silencio en las redes sociales. Evidentemente. ¿Qué crees que debe hacer un líder en relación con el manejo de redes sociales, presencia, etcétera? Pues ser natural, que no cuesta tanto. Lo que pasa es que ahora que están de moda en este otoño-invierno las pelis de gladiadores otra vez, pues es curioso. Primero Julio César, que es uno de los mejores militares de la historia, como todo el mundo sabe, que además narró, que fue pionero en esto, su propia campaña, ¿no? La guerra de las Galias, que luego fue un tirano y murió del magnicidio de Bruto y otros, 33, como todo el mundo sabe. Pero de ahí llegamos a Marco Aurelio, que sufrió una pandemia, murió por una pandemia, que ahora está muy de moda por los estoicos, pero luego, claro, al final... Pensaba que decías las pandemias. También, desgraciadamente no. No es así, no quiero que estén de moda nadie. Pero luego se acabó con emperadores y de ahí la decadencia, pues vanidosos. Vanidad viene de vano, de vacuo, de superficial, de hablar de cualquier cosa en lugar de lo profundo, ¿no? Eso es la virtud del que no tiene otra cosa que mostrar. Exactamente. Entonces, normalmente nuestra experiencia, ¿verdad, Jaime? Es que la gente, sobre todo los que son capaces de dirigir una cierta organización mediana, grande, tienen mucho que contar y a veces no se atreven. A veces te sorprenden en coaching decir, oye, qué profundo ser humano, y sin embargo nos lo están vendiendo como alguien absolutamente superfluo, ¿no? Totalmente. Oye, ¿y todo esto cómo se combina en un mundo donde ya no sabemos lo que es fake, lo que es verdadero? Comentábamos antes a micrófono cerrado de una persona, hay un personaje por ahí en Estados Unidos, un tipo que se llama, creo que es Brian Timpon, que tiene 1.300 medios de comunicación al servicio pues de crear corrientes. De hecho, en el mismo artículo que aparecía en El País, si no me equivoco, hablaban de cómo se creaban las noticias entre $3 y $36 para crear determinadas corrientes de bueno, esto no es nuevo. Sobre lo fake. Se han movido elecciones en Estados Unidos. Quiero decir, si es algo que está a la orden del día, pero ¿cómo se puede combatir toda esa corriente de comunicación por verdaderos líderes? Eso, digo, no es nuevo. Hasta la guerra de Cuba es causa de un medio de comunicación. Bueno, yo tengo un amigo que siempre dice que lo importante es el relato, que da igual todo lo demás. Claro, que lo cual es bastante, ya sabes quién es el amigo. Bastante terrible el que lo importante sea el relato, pero lo que sí es verdad es que de una manera directa o indirecta, a través de publicidad, perderla. Y aquí, en este sentido, ligado a la comunicación y liderazgo, nuestro reconocimiento explícito a los periodistas que todavía creen en la profesión, que creen en la verdad, que creen en la búsqueda. Totalmente, porque debe ser tremendo el nivel de politización que tienen los medios que vemos todos los días. Tiene que ser horroroso ser alguien, no sé, honrado, honesto y que quiere hacer honor a la verdad todos los días. Y entonces el liderazgo en la comunicación tiene mucho que ver con el liderazgo de servicio, seas un empresario, un directivo, directiva, un periodista o un político que de verdad crea en la verdad y trate de servirla honestamente. Oye, y esto, Juan Carlos, en alguna ocasión hemos comentado sobre la calidad directiva del ranking que sale en el Foro Económico de Davos, que es cierto que creo que se publica cada 2 años y cada 2 años salimos un poquito peor. ¿Cómo crees que mejoraría la calidad directiva en países? Estoy pensando en países más pasionales o más latinos. No sé si es algo que es común a todos, pero en un país como España, ¿cómo crees que mejoraría la calidad directiva asociada a que los líderes entrenaran de otra forma sus capacidades de comunicación? Porque hay veces que, como diría un amigo mío chileno, parece que no les da el aire, joder. Bueno, es que citamos muchas veces a Aristóteles con lo del justo medio y el equilibrio. Es decir, si somos una cultura apasionada
equilibrar la pasión, que es magnífica, con cierta sistemática, con entrenar, por ejemplo. El liderazgo no se puede improvisar, hay que diseñarlo y hay que ejecutarlo adecuadamente. Si somos a veces individualistas, porque hemos sido capaces de conquistas espectaculares, hacer equipo, porque en el equipo están las sinergias, y si somos a veces escépticos y desconfiados, y ha faltado mérito, lo hemos hablado alguna vez, porque hemos tenido caudales de oro, de piedras preciosas, desde el encuentro con América, desde el descubrimiento, pues tenemos que equilibrar ese mérito mostrando logros y poniendo en valor lo que hacemos. Por tanto, es del equilibrio. Hay un estudio de una publicación que es PR Noticias, que viene de una fuente que es el HR Research Institute, que dice que el 65% de los líderes están mal entrenados en comunicación. ¿Dónde crees que están las 2 o 3 claves de ese mal entrenamiento, que a su vez nos hace tener una calidad directiva pues un poco peor o más deficiente de lo que deberíamos? Ya la gente no distingue lo verdadero de lo falso, lo que es fake. Tenemos un caso, Juan Carlos, que tú y yo nos acordamos del seguro, de un señor que cuando tenía que comunicar resultados siempre se habían batido récords, y cuando llegaba el momento de hacer el reparto de beneficios nunca se había llegado a los resultados. Sí, a ver, vamos. Hay muchas, pero primero, volviendo, ¿cuáles son esas claves de comunicación? Esos 2 tercios, o sea, queda un tercio que se considera que sí está entrenando, yo lo dividiría en la mitad. Es decir, hay un 15% más y por tanto un 80% paretianos que o no se entrenan en absoluto, o creen que se entrenan, pero no se entrenan lo suficiente, y luego queda 15-20%. Sí. 20% paretiano, de personas, líderes que de verdad saben lo importante que es comunicar, trabajan su imagen, la gestionan bien, y eso es esencial no solamente para los agentes, es decir, para sus empleados, los clientes, la sociedad en su conjunto, los proveedores, sino para ellas o ellos mismos. Esto es importante, es decir, yo cada vez, debe ser la edad, desconfío de líderes, CEOs y demás que nunca han tenido coaching, y desconfío de directores y directoras de recursos humanos que consideran que sus jefas o jefes no necesitan coaching. Para hablar de casos positivos, en la última convención de ADEA, que son la Asociación de Directivos y Empresarios Aragoneses, que hablaron varios de los mejores empresarios de la región, hubo varios casos, no sé si todos, que hablaron del coach y de la coach que tenían. Buenos amigos, la mayor parte de ti y de mí. Ayer mismo, Juan Carlos, ayer pues por el día en el que estamos grabando esto, salía en El Hormiguero una entrevista al actual campeón del mundo de motociclismo, de MotoGP, Jorge Rodríguez, ¿puede ser? Jorge Martín, ¿no? Jorge Martín, perdón. Jorge Martín, y de lo primero que habló es del entrenamiento psicológico que tenía para controlar sus emociones cuando iba a 300 y le quedaban unas vueltas para es que es fácil caer en la euforia y caer en el desánimo, ¿no? Lo vemos en todos los deportes, pero lo vemos en todas las empresas también. Tenemos clientes que no están en su mejor momento y ahí la serenidad es esencial. Totalmente. Y hay veces que puede entrar porque al final son circunstancias de los mercados, que tienes un buen cliente, un nuevo cliente, y que puede parecer euforia, y la euforia también es mala. Una cosa es entusiasmo y otra cosa es euforia. No, ni la euforia ni la disforia, como decía un buen amigo mío. ¿Cuál sería la mejor manera de construir relaciones francas, directas, honestas con todos nuestros stakeholders, con nuestros superiores, con nuestros inferiores? Bueno, ahí es muy curioso, porque iguales. Tú y yo hemos impartido, recibido cursos de comunicación, siempre hablamos de emisor, receptor, mensaje, código, etcétera, que son las bases, que son los fundamentos, pero que hay que aplicar bien. Es decir, primero saber el propósito del que se habla, también el propósito de la comunicación, qué es lo que quieres comunicar, cómo lo quieres comunicar y cuál es el mensaje, ¿no? En el mundo del fútbol, que a ti no te va tanto, un verdadero maestro ha sido José Mourinho. José Mourinho, y por ejemplo en la etapa del Madrid le decía a José Ángel Sánchez, figura el director general de Real Madrid, oye, ¿qué titular quieres mañana en los periódicos? Entonces, independientemente de lo que le preguntaran, él ya iba a piñón. De José Mourinho, lo único que me acuerdo es que no sé quién le preguntó y dijo, imagínate si Jesucristo no le caía bien a todo el mundo. Imagínate yo. ¿Cómo le voy a caer yo? Y esto con acento portugués es mucho más gracioso. Efectivamente. Yo es verdad que echo mucho de menos, Juan Carlos, en toda esta relación de cosas críticas asociadas a comunicación y liderazgo. Me da la sensación de que estamos en una sociedad que le cuesta mucho escuchar.
Muchísimo. Es que tenemos mucho ruido, tenemos montones de mensajes a nuestro alrededor y hay una batalla por la atención. Entonces, por eso el propósito es importante. ¿Cómo captas la atención? Pues de los agentes o de las audiencias o de lo que sea. Y luego, ya lo decía Stephen Covey a principios de los 90 en sus famosos 7 hábitos, para tú influir en los demás, comunicación, tienes que haber sido influido. Por eso la importancia de la escucha, de la empatía, de la compasión como empatía activa. Insistimos mucho en ello, pero sin compasión no puede ser un buen comunicador. Felipe González decía, hay que estar, en términos de estado de ánimo, probablemente 15 minutos antes del estado de ánimo, en este caso del pueblo español, cuando le tocó a él ser el primer ministro, ¿no? El presidente del gobierno. Porque si no lo conoces, no lo vas a hacer bien. No lo vas a hacer bien. Oye, y aparte de la forma de estructurar los mensajes, de trasladarlos, ¿qué otras cosas crees que intervienen en la comunicación? Tú eres muy fan de Amy Cuddy, sí, de la Mujer Maravilla. De Wonder Woman. Cuéntanos bueno, un poquito, Amy Cuddy porque decía cosas muy interesantes sobre aspectos críticos que tenías que tener en cuenta a la hora de comunicar desde la perspectiva de un líder. Es una de las profes de Harvard, no sé si la profe de Harvard más impactante, más influyente, y recomendamos sus TEDs. Es una persona que tuvo un accidente gravísimo. Sí, efectivamente. Ella era bailarina de formación, tuvo un accidente que tuvo un impacto enorme en el neocórtex, en la parte prefrontal del cerebro. Incluso le dijeron que ella se emociona al recordarlo, que no podría estudiar en la universidad, ahora es doctora y profesora en Harvard. Hemos manejado durante mucho tiempo ese estudio de Albert Merhavian, en California también, en el que se dice que el 7% de la comunicación es verbal, el 38% es paraverbal, entonación, volumen, ritmo, tono, y el 55% es no verbal. Este estudio lo hizo con sus estudiantes, es decir, la muestra no es representativa, es muy pequeña y no es válida. Sin embargo, podemos tener la intuición de que, y volvemos a conectar con Amy Cuddy, de que más del 50% de lo que comunicamos no es cómo lo decimos, sino cómo nos comportamos al decirlo. Y entonces Cuddy es fascinante porque lo que ha estudiado es la relación a través de las hormonas, básicamente oxitocina, la hormona del cariño, testosterona, la hormona de la fuerza, y cortisol, la hormona del miedo, cómo tu postura determina también tus hormonas, no solamente tus hormonas o neurotransmisores, tu postura. Eso en cualquier curso de comunicación, Juan Carlos, normalmente se levanta la gente, exacto, le dice a la gente, aplaudes, pon postura de desgraciado o pon postura de persona empoderada, de Wonder Woman. Y el cerebro, efectivamente. El cerebro actúa en apenas 2 minutos. Es absolutamente cierto, yo no me lo he estudiado, pero sé que es así. Claro, porque el cerebro tiene... Pues eso, actúa en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, me decían hace unos días, a mí no me gusta el chicle, pero que cuando mascas chicle, el cerebro recibe una imagen de vas a comer. Y entonces pone en marcha los jugos gástricos y te puede perjudicar el estómago. El cerebro funciona con estos códigos. Entonces, volviendo a la comunicación, si tú pones esa postura de poder, de Superman, de jotera, diríamos en la cultura aragonesa o española, pues normalmente te sientes más seguro. Nunca ves a un jotero, una jotera que va a cantar una jota que parece un desgraciado. No, al revés, está seguro de sí mismo, influye, impacta. Y entonces ¿qué nos recomienda la doctora Cuddy? Que vayamos al baño antes de una entrevista, de una venta, etcétera, nos miremos, nos pongamos con esta postura, estemos seguros de nosotras mismas, de nosotros mismos, y vamos a comunicar muchísimo mejor. Y a estas alturas ir al baño antes de una reunión siempre es recomendable. Siempre. Yo lo hago habitualmente. Siempre, porque nunca sabes cuánto va a durar. Oye, Juan Carlos, venga, sección de takeaway, ya te como Tupperware. Venga, cosas críticas que un líder tenga que poner en marcha a nivel de comunicación. Yo en la parte de la comunicación, y vamos a hacerlo de la limón, que nos gusta, fenomenal. Yo creo primero aplicar, porque creemos tú y yo que hay demasiado desequilibrio entre lo que sabemos de la comunicación, decía emisor, receptor, mensaje, no verbal y tal, y lo que luego ponemos en práctica. Entonces, implantarlo. Sería el primer takeaway. Yo me atrevería a decir que el segundo para mí es que es crítico, y además es que yo creo que en mi vida también hay un poco de antes y después, antes de aprender a escuchar. Pues es que marca una diferencia absoluta, el escuchar de forma empática, interesándote realmente por lo que te están contando los demás, controlar una cosa que en coaching llamamos columna izquierda, que es el control de tus pensamientos para poder estructurar bien lo que te están contando y no estar pendiente de qué es lo siguiente que vas a decir. Creo que es uno de los puntos más críticos que tiene que tener un líder a la hora de saber comunicar y cómo integrar el conocimiento que adquiere de los demás. Y efectivamente que hay que
practicarlo, porque si no, lo que hablábamos, hay tanto ruido que no escuchamos, que es poner conciencia en nuestra audición. Es un buenísimo punto. Como la comunicación hay que diseñarla también, hablábamos antes del propósito, incluso por escrito, qué es lo que quieres que le llegue a la otra persona. Y si tienes mucha confianza con esa persona, comprobar que le ha llegado precisamente a eso, ¿no? Hablábamos antes de José Mourinho, otro buen ejemplo es nuestro querido amigo Jorge Carretero, que fue portavoz de la Federación Española, 18 años y medio, y que ha gestionado todo tipo de crisis comunicativas en la selección, y cuando ganamos el Mundial de 2010, por ejemplo, de una historia preciosa, pues los periodistas y los directivos estaban en un colegio mayor por medidas de seguridad en aquella Sudáfrica de Nelson Mandela, y entonces pues él daba ejemplo y por tanto comunicaba con la acción lo que quería comunicar con el verbo. Totalmente. Y por último, yo me atrevería a decir que hay una parte importantísima que tiene que ver con todo eso, que es ser empático. Sí, lo que pasa es que eso se construye, se cultiva, como todo, Jaime. Entonces, no es que seamos empáticos de la noche a la mañana, es decir, eso es un hábito, el hábito de la empatía, que está muy valorado con justicia y que tenemos cada vez que serlo más. Muy bien, Juan Carlos, pues oye, una vez más, muchísimas gracias a ti, a nosotros, a todos, a Cristina en el control de sonido, y os esperamos. Y a la audiencia, sobre todo. Y a la audiencia, por encima de toda la audiencia. Y la semana que viene hablaremos de las 7 tentaciones en las que no debe incurrir jamás un buen líder. Muchísimas gracias a todos y hasta la semana que viene.